Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí tenemos un capitel. Hoy vamos a volver a ver mucho románico. Les había dicho que Ángel, el audio está apagado. ahora sí, ya estamos. Entonces, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir viendo románico, aunque les había dicho yo que ya no, pero muchas de las imágenes que vamos a ver se presta al tema, sobre todo algunos, unas cuantas imágenes, las otras pues ya no tanto. Aquí vemos un capitel con la escena de Daniel en el Foso de los Leones. Es de una iglesia visigoda de San Pedro de la Nave en Campillo, en Zamora. Vean cómo en los capiteles van transmitiendo los mensajes y así vamos a encontrar en todo el románico estas características. Y además combinado con elementos de leyenda propios de la tradición germánica. Y esto nuevamente vemos en piedra lo que habíamos estudiado teóricamente de los pilares fundamentales de la Edad Media, porque todavía estamos en sus inicios prácticamente. Y seguiremos quebrándonos la cabeza con San Agustín. Y vamos a entrar a uno de los temas fundamentales. Bueno, todos son, siempre les digo que todos los temas son fundamentales, pero diremos que es el punto álgido del cristianismo y que todavía en actualidad sigue siendo un punto esencial para entender el cristianismo. Hay una máxima que a mí me ha servido muchísimo y es que el judaísmo es una religión de temor. Y si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, todo es tenerle miedo a Dios y si no cumplen les castiga. El cristianismo es una religión de amor. Jesucristo predica el amor y nos habla siempre del amor al prójimo, a uno mismo. Y el Islam es una religión de sumisión, o sea, ser sumiso a Allah les garantiza la salvación. Pero hay un punto importante dentro del cristianismo, que es lo que vamos a analizar hoy, que nos lleva a la situación de, bueno, ¿cómo complacer a ese Dios de amor? Ese es lo que todos tenían en la cabeza. Y además tenemos que tomar en cuenta, como lo dije la semana pasada, que San Agustín es un filósofo y teólogo cristiano que se basa en Platón. De hecho, San Agustín cristianiza a Platón. Más adelante, unos siglos después, veremos cómo Santo Tomás de Aquino cristianiza a Aristóteles. Porque la escolástica, que la veremos entre unas 10 clases si seguimos este ritmo, es precisamente la base filosófica es Aristóteles. Como ven, otra vez, lo que tanto les he repetido, creo que hasta les he aburrido, como lo que nos dijeron, que en el Renacimiento era un volver a los moldes clásicos grecolatinos, no tiene ese fundamento porque estamos viendo aún San Agustín en el inicio del cristianismo tomando un filósofo griego clásico que es Platón y cómo en el siglo XIII veremos aún Tomás de Aquino tomando a Aristóteles. Eso quiere decir que existía un conocimiento de estos pensadores griegos, aunque todo escrito en latín. Ya, como les dije en la clase anterior, el griego deja de ser un idioma para la filosofía y la teología occidental y se va a utilizar el latín. Acuérdense que el griego era para las personas cultas, los intelectuales. El latín era el idioma común. Por tanto, estamos viendo utilización del idioma común que es el latín. Bien, empecemos pues. La pregunta que se va a hacer, San Agustín, es ¿cómo se salva el hombre? ¿O cómo se salva el hombre? Y entonces vamos a entrar al tema de la gracia, que
ha afectado al cristianismo desde sus inicios hasta hoy. Ese es el punto. Adelantándonos un poco, el planteamiento es el siguiente. La gracia que salva al hombre y a la mujer es dada por Dios, o las mujeres y los hombres tienen que poner su esfuerzo para ser merecedores de esa gracia. Ese es el punto. Y veremos a partir de ahora, hasta que cambiemos, ya les diré de qué estamos viendo, vamos a estar viendo imágenes del pórtico de la Catedral de Tudela, donde nos habla de los pecados y cómo el demonio se lleva las almas por los pecados que cometen. Aquí estamos viendo un comerciante con su fanega que está alterada y por tanto ese es un pecado y se va. El pecado es clave para entender el cristianismo. ¿Qué es el pecado? Son todas aquellas cuestiones que atenten contra Dios. Y como les expliqué la semana pasada, veremos que permite el arrepentimiento. Y hay de dos tipos. O sea, que por temor a los castigos del infierno, esa persona se arrepienta, que es lo que vemos representado en este pórtico, por eso la representación del demonio, para infundir el temor y que se arrepientan y que no se cometan más esos actos. Que ese es el arrepentimiento imperfecto, que esto va a estar desarrollado en la teología hasta el siglo XIII, pero me adelanto. Y está el dolor de los pecados por la persona ofendida, que en este caso es Dios. Y ese es el dolor, el arrepentimiento perfecto, porque no es por los castigos, sino es por haberle fallado a alguien que da tanto amor. Esa es la idea general, dicho coloquialmente. Claro, si ustedes se ponen a leer los textos de San Agustín, se los hace de una manera filosófica que, en síntesis, lo que le está diciendo es esto, para hacerlo más coloquial. Muy bien, no hay duda, nos dice Jung, que Agustín, infatigable predicador e intérprete de la escritura, cambió profundamente como obispo, igual que tanto después de él. Ahora tiende más que antes al pensamiento institucional, a la dureza, a la intolerancia y también al pesimismo. Bueno, su pesimismo se entiende porque le tocó ver ese cambio del mundo romano en decadencia a la llegada de los pueblos germánicos. ¿Ya? Entonces, se entiende y se atiende el por qué sea pesimista. Y esto se pone de manifiesto con mayor claridad aún en la segunda crisis, en la que él volvió a ser una de las figuras principales. La crisis en torno a Pelagio, prestigioso monje laico proveniente de Inglaterra. Esta crisis pelagiana recrudeció y restringió la teología de Agustín sobre el pecado y la gracia, pero encontró declarados partidarios no solo en la Edad Media, sino también en la Reforma Protestante y en el jansenismo católico. ¿De acuerdo? O sea, es para que vean, estamos hablando de un pensador del siglo V que va a tener tanto éxito que todavía en el mismo Lutero veremos que va a utilizar una frase que va a salir más adelante de San Agustín y la va a transformar de tal manera que va a supeditar la gracia solo a un acto. Y ese acto es la aceptación de Jesucristo como Salvador, que salvó a la humanidad pendiente de una cruz. ¿Ya? Entonces, antes, y también me adelanto, por si la cosa se nos complica en el texto, la idea de Agustín va a ser que es cierto, Dios da la gracia, pero las personas tienen que ser merecedoras de ella. De hecho, se dice que se pide, aunque la gracia se da por medio de los sacramentos. Por eso se habla aquí de lo institucional. Primero es el bautismo, después la comunión con la confesión, porque van juntas, primero la confesión, después la comunión, después el matrimonio para los que se casen, o el sacramento del orden para los que sean sacerdotes, en el rito católico latino, porque en el rito católico, en el rito cristiano bizantino, los sacerdotes laicos pueden
casarse, pero no así los monjes. Y en el cristianismo ortodoxo, los monjes son los que llegan a ser obispos o arzobispos, el equivalente, porque ellos tienen otro nombre, ¿verdad? Pero el equivalente al rito occidental es obispos y arzobispos, abades, superiores y todo lo demás. En cambio, en el cristianismo católico latino, no, ¿verdad? Ahí sí todos. Bien, ahora, ¿quién era este Pelagio? Muy bien, este Pelagio era un asceta y moralista culto, antiarreano, y va a actuar en Roma entre los años 400 al 411, sobre todo entre seglares. ¿Quiénes son los seglares? Los que no son religiosos, o sea, la gente de a pie. A eso se refiere cuando se habla de seglar. Arremetió con pasión contra el maniqueísmo y el paganismo amoral, todavía bastante extendido en aquella sociedad, porque se acuerdan que en las clases anteriores vimos cómo al principio los cristianos, cuando estaban en persecución, pues rompían totalmente con todas las prácticas culturales de vida de los romanos. Pero una vez pasa a ser religión oficial, ya no. ¿Ya? A eso se refiere cuando nos habla del paganismo amoral, donde se van a ir mezclando cosas cristianas con prácticas paganas. Y así es como todavía van a perdurar muchas cuestiones. De hecho, el carnaval fue una concesión, porque se dieron cuenta que no se podía, entonces dijeron, bueno, vamos a tener una semana de bacanales en el carnaval, para que así no haya ninguna tentación en la cuaresma, por poner un ejemplo. ¿Ya? Y la peste negra va a hacer que las fiestas religiosas se vuelvan las fiestas que conocemos ahora. ¿Ya? Las que estuvieron criticando, por ejemplo, en Quiché, de 5 días de grandes parrandas, pues eso viene desde ahí. Bien. Entonces también va a arremeter contra el laxo cristianismo en nombre de la sociedad romana adinerada. Pero para poder combatir el mal, Pelagio, inspirado por Orígenes, hacía gran hincapié en la voluntad del hombre, en la libertad del hombre. Le importaba la autorresponsabilidad y que la conducta práctica. Aquí viene el error. ¿Por qué? Porque es cierto. O sea, cada persona es responsable de sus actos y cada persona decide libremente si quiere seguir las pautas cristianas o no. Ahora, Pelagio lo que va a hacer es que va a centrar la salvación en esas actividades y va a relegar a segundo plano la acción divina de la gracia. O sea, lo deja como una cuestión más que todo voluntarista, ¿ya? De la voluntad, y no tanto de la acción divina en el alma, que eso es lo que van a sostener muchos teólogos cuando combatan a este señor, a Pelagio. De eso también se va a derivar a una serie de prácticas, porque como es muy voluntarista, a unas prácticas ascéticas centradas en la fuerza de la voluntad. Y de hecho, de ahí vendrá una herejía que más adelante va a aparecernos en nuestras clases, que son los albigenses. Y cuando triunfa el luteranismo y la reforma luterana y sus versiones más radicales como el calvinismo, prácticamente el calvinismo reducen a esa acción práctica de la acción humana y dejan de lado la acción de la gracia. Por eso es que en estas instituciones cristianas no hay sacramentos, porque no son necesarios. Algunas solo sostienen que existe el bautismo por inmersión, ¿verdad? Pero eso ya lo iremos viendo en el camino. Pero para que vean de dónde deriva esto, porque todavía en la actualidad ustedes van a encontrar muchos predicadores que les van a decir esto. ¿Ya? Y de ahí viene el famoso, ya transformado, lo que se denomina la teología de la prosperidad. ¿Cómo se van a salvar? En la medida que ustedes aporten. ¿Se dan cuenta cómo tiene repercusión 15 siglos después todas estas ideas? Porque obviamente el cristianismo lo que pasa es que se va adaptando, va contemporizando, pero sus discusiones siguen siendo en el fondo las mismas que en el inicio.
Sí, Pelagio afirma también la necesidad de la gracia de Dios para todo hombre, pero él entendía la gracia más bien como forma externa, ¿ya? Como algo que como ustedes ya hicieron mérito, pues bueno, aquí está. En cambio, Agustín lo considera como una fuerza interiormente en el hombre, casi como un carburante, ¿ya? Y eso es lo que va a quedar en el catolicismo latino. En el cristianismo ortodoxo, la gracia se entiende como lo entendían los padres de la iglesia, los que hablamos hace como 10 clases, que es dado por Dios. ¿Por qué se le llama gracia? Porque es una dádiva que da Dios, ¿ya? Y entonces las personas tienen que mantenerse en un grado de pureza para poder ser merecedoras de esta gracia y poderla aprovechar, ¿verdad? Las potencialidades de la gracia en el alma. Y esto ya nos está llevando a un grado de abstracción. El asunto aquí es que a medida que se va construyendo el discurso cristiano y se fundamentan en la filosofía, entonces estos principios pasan, digamos, de ser cuestiones muy coloquiales a pasar al grado de la abstracción. Y por eso es que a veces, todavía hoy en día, nos cuesta entenderla. Y sobre todo, si lo vamos a entender desde una visión no cristiana. Esto, por eso tienen que grabarse esto. Ese es el discurso, ese es el entramado. Ya, si nosotras y nosotros en el fuero interno decimos, ay, qué cuenteros, o si es así, eso ya queda en la individualidad de cada quien, ¿de acuerdo? Lo aclaro. Gracia, eso era para Pelagio perdón de los pecados, que también para él es el inmerecido don de Dios. Para Agustín también era algo inmerecido, ¿ya? Pero que iba dado, se le daba al alma una vez entraba a la comunidad. Esa entrada a la comunidad cristiana es por medio del bautismo. Ahí se recibía la gracia. Ya vamos a ver más adelante cómo aparece ya esta distinción, sobre todo en relación al pecado. Gracia era también la exhortación moral y el ejemplo de Cristo, nos dice este señor. Sin duda en el bautismo tenía lugar también para Pelagio la justificación del hombre sin obras ni méritos. ¿Ya? O sea, no tenía ni obras ni méritos, pero ya se le da, por eso es que a este momento, tanto en la tradición oriental como en la tradición occidental, se empieza a bautizar a los niños recién nacidos, porque se dice, es que nadie es merecedor de esa gracia, pero Dios la da por medio del bautizo. Por tanto, no se lo tienen que ganar, se le da. Pero una vez hecho cristiano, el hombre tiene que abrirse el camino a la salvación con la espada de la voluntad libre, mediante la propia acción, según los mandamientos del Antiguo Testamento, y el ejemplo de Cristo. Eso constituía la demanda de Pelagio. ¿Y no era esta una teología muy razonable? Nos dice Hume como pregunta, porque puede parecer muy lógico, ¿verdad? Sí, entonces cada quien se abre camino a la salvación por medio de la propia acción y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cumpliendo con los 10 mandamientos, llevando una vida lo más apegada a los principios cristianos, que está bien, digamos, pero el problema está cuando esta acción se centra solo en la voluntad y no en la parte sobrenatural, que es otro concepto que entra en juego al momento de analizar estas máximas. Pero Agustín se sentía tocado por la doctrina de Pelagio en el punto neurálgico de su experiencia vital. Sí, tocado en pleno centro de su fe. No había experimentado él durante los difíciles años que precedieron a su conversión, descrito en sus confesiones, que así se llama el libro. Qué poco puede el hombre por sí mismo, cuán débil es su voluntad, cuánto aparta al hombre de hacer la voluntad de Dios, la concupiscencia carnal, concupiscencia carnis, que culmina en el placer sexual. ¿Hasta qué punto, pues, el hombre necesita de continuo, desde un principio, la gracia de Dios? No solo a posteriori como apoyo a su querer, sino ya para el querer mismo, que de suyo puede ser incluso malo y torcido. Desde ahí se entiende
digamos, esto. Porque esos son los planteamientos que se hace San Agustín. ¿Cómo vamos a lograr esa transformación? Y acuérdense, esto se está escribiendo en un ambiente donde todavía las costumbres paganas romanas siguen imperando en la sociedad. Por eso tenemos estos principios. Me acuerdo que en alguna clase alguien me dijo, bueno, ¿y cuándo entra la cuestión sexual del convertir el sexo en pecado? Y yo le dije, va a llegar su momento. Llegó, es aquí, ¿ya? Es aquí, en el siglo V. Pecado original y doble predestinación. Bueno, en la parte derecha tenemos al demonio llevándose a unas almas al infierno, ¿verdad? Colgadas en un travesaño, en un palo que lleva ahí como cuando antes acarreaban agua. Y si ustedes se dan cuenta, llevan los genitales atados. Esto lo que nos está transmitiendo visualmente es que así se lleva el demonio a las almas homosexuales. Ya estamos viendo la aplicación de todo esto que estamos viendo aquí en los conceptos agustinianos representados en estas figuras que nos hacen la reseña de los pecados que son motivos para irse al infierno. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo el demonio va feliz llevándose esas almas y los otros dos sufrientes porque van para el infierno. ¿Ya? Muy bien, pecado original. ¿Qué es el pecado original? Vamos a decir así antes de entrar al texto. El pecado original es el pecado cometido de género, de especie, la especie humana, que está representada en el mito de Adán y Eva y la manzana. Atención con lo que acabo de decir. Mito es la manera de explicar el mal en la humanidad. No quiere decir que haya sido tal como está en la narración del Génesis, ¿de acuerdo? Sino es un mito. De hecho, si uno es muy suspicaz, cuando lee el Génesis, se dará cuenta que Adán y Eva, después que son expulsados del paraíso, tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel, Caín huye y después tiene descendencia. Entonces uno dice, bueno, y no se supone que solo eran ellos cuatro. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Que viene la descendencia, porque viene la línea descendencia de Caín y la línea descendencia de Set, que es el otro hijo que van a tener Adán y Eva después de la huida de Caín. ¿De acuerdo? Para que vean cómo en los mismos textos nos está diciendo, que nos está dando una posible explicación del por qué estuvo el mal. ¿Ya? Hay una frase muy interesante cuando se está a punto de consumar ese drama narrado en el Génesis, cuando la serpiente tienta a Eva a comer del fruto prohibido. Y entonces esa frase es clave y muchos la pasan de largo. Y es cuando les dice, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Esa es la explicación mitológica de la revelación de la especie humana contra su creador. Ya, insisto, es una explicación mítica, pero no quiere decir que la escena sea tal como lo están narrando, porque además quien lo está narrando lo oyó. En ningún momento estuvo presente, porque se supone que solo están Adán y Eva, y Adán no se iba a poner a escribir, miren lo que me pasó, y yo ahorita lo voy a contar para que ustedes se porten bien, y todo eso, ¿de acuerdo? O sea, se lo aclaro porque esos textos sirven precisamente para explicar esas realidades humanas, porque es cierto, no podemos negar que existe el bien y el mal. Hay gente que mata, hay gente que hace unas cosas prodigiosas por la humanidad. Y eso en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Y no se salva ninguna. Yo solo decirle a los estudiantes que yo les estoy explicando la historia de la humanidad después del pecado original.
no la de antes. ¿Por qué? Porque a veces tendemos en la historia a buscar buenos y malos. Y no, la especie humana es la especie humana, capaces de hacer grandes prodigios, pero capaces de hacer grandes crímenes. ¿Ya? Porque la idea también, que va a estar subyacente en ese mito y que después van a desarrollar los teólogos, es que por el pecado original nacemos con una semilla del mal. ¿Cómo se repara esto? Por medio del bautizo. ¿Pero qué hubo necesidad para que esto fuera aplicado? La muerte de Cristo. Pero, esta es pura teología también. El agraviado necesitaba ser, el agraviado que es Dios, necesitaba un holocausto del mismo nivel que él, y solo podía ser otro como Dios, que era Cristo. Esto es pura teología, pura, pura, pura. Claro, ahora en la actualidad, porque quiera que no, todos los, ya les dije, al cristianismo le afecta también todo lo que esté en su tiempo, pues estos principios que les acabo de explicar ya no los explican de esa manera, sino ya se van porque seamos buenos, saludemos, no sé qué, y todos estos puntos tan interesantes, pues prácticamente solo se quedaron otra vez reducidos a los grandes teólogos y teólogas que todavía hay. Muy bien. Este contrapunto entre pecado original y doble predestinación resulta tanto más básico cuanto que Agustín estaba convencido que detrás de toda la miseria del mundo se esconde un gran pecado que repercute en todos los hombres. Claro, que esto era también la convicción de muchos paganos en las postrimerías de la Edad Antigua. Pero Agustín la intensifica mediante una teología de la primera caída en el pecado, mediante la historización, psicologización y sobre todo sexualización de este protoevento. Porque el hombre, en opinión de Agustín, está corrompido en lo más profundo desde un principio mediante la caída de Adán. En él han pecado todos. Esta es una frase de Romanos 5:12. Inquo, incubo, lea Agustín en la traducción latina de la Biblia. O sea, incubo, todos. Que él utilizó y se refirió ese en él a Adán, pero el texto original griego dice escuetamente o ¿por qué? O en referencia a él todos pecaron. ¿Qué entendió pues Agustín en esta frase de la carta a los romanos? No solo un protopecado de Adán, sino un pecado hereditario. Un pecado que toda la especie traería consigo por principio desde el nacimiento que, como quien dice, habría heredado. Aquí está el motivo del por qué todo hombre y toda mujer, ya el lactante está emponzoñado en cuerpo y alma y sufriría la muerte eterna si no es bautizado. Principio esencial del cristianismo. Todos nacen con un pecado, que es el pecado de origen, que se subsana por medio del bautismo. Por eso la necesidad en el rito latino, como en el rito bizantino, de bautizar a los niños recién nacidos, porque si morían, entonces no iban al cielo, pero tampoco podían ir al infierno. Bueno, Juan Pablo II cerró el limbo, como decían los titulares cuando esto sucedió. Claro, ella lo explicó de otra manera, totalmente fuera de las interpretaciones de los, de los titulares de prensa, ¿no? No es que lo haya cerrado, sino simplemente hizo una explicación más a fondo de qué pasaba con esas almas que no tienen culpa de nada. Entonces, Juan Pablo II decía, bueno, es que tampoco se les puede impedir el que entren al cielo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está la inocencia. El purgatorio está a punto de nacer, Ángeles, en nuestra narración. La esencia del pecado original y la desobediencia, sí. Y en pocas palabras, lo que viene a decirles esta narración es la soberbia, que es fruto de la desobediencia. ¿Ya? Les habían indicado, es lo único que ustedes no tienen que tocar. Y es lo que tocan. ¿Ya?
por eso está toda esa narración que después ellos descubren que están desnudos. Después vienen las grandes condenas que van a comer con el sudor de su sangre, las mujeres van a parir con dolor. La mujer sufrirá, en pocas palabras viene a decir, la mujer sufrirá porque el hombre va a ser promiscuo, dicho mal y pronto en términos actuales. Todo eso es la consecuencia del pecado, ¿ya? ¿Ya? Todo eso es la consecuencia del pecado. Por eso es que hasta salieron canciones donde dice todo por culpa del Adán que se tenía que comer esa manzana, si no ahorita no nos costaría trabajar. Esta idea que antes hubo una época que no había que trabajar para el sustento, está recogida en muchas tradiciones, en muchas. Claro, aquí estamos en cristianismo, por tanto, solo nos estamos centrando ahí, pero quiero aclarar que no va a ser exclusivo del cristianismo este tipo de narrativas. A ver, creo que aquí hay otra pregunta en el chat. Y por supuesto, cuando, completando lo que dice Elizabeth aquí, como descubren que están desnudos, podríamos decir que ahí es cuando se dan cuenta de la sexualidad, empieza a tener esos visos, ¿ya? Porque de quienes van a transmitir esa idea que el sexo es motivo de pecado son los judíos. Los cristianos adoptarán este principio sobre todo al ver la vida que llevaban los romanos, por supuesto, ¿verdad? Porque ahí era todo más abierto, por decirlo de una manera. Juan Pablo nos dice, es a través de la concupiscencia que este hierro se perpetúa. Sí, porque entonces queda, porque según dice el principio teológico, es cierto, se cura por el bautismo, pero siempre va a estar ahí como la astillita, ¿verdad? A mí, como por ejemplo, me lo explicaron así de esta manera. Es como cuando uno en una tabla clava un clavo, lo quita, el clavo ya no está, pero quedó el agujerito. Bueno, más o menos esa era la explicación que después que mis compañeritos, la mayoría eran de ingeniería y no les entraban estas cosas en la cabeza, se le ocurría como método pedagógico. Y a mí me quedó grabado, ¿verdad? Ese ejemplo me quedó grabado para poder explicar esto. Pero peor aún, en virtud de su experiencia personal con el poder de la sexualidad y su pasado maniqueo, acuérdense que San Agustín tuvo una vida muy licenciosa, lógico. Miren, en San Agustín lo vamos a decir así. En San Agustín pasa como cuando alguien es alcohólico o alguien fumaba. Después se vuelve acérrimo enemigo de estas cuestiones y exageradamente contrario, con cero tolerancia o comprensión, ¿verdad? Eso es lo que quisiera que resaltáramos en esto. Por eso él tenía una vida muy licenciosa y una vez adopta el cristianismo, se convierte en el más puritano, lo vamos a decir así. Agustín, en contracomposición a Pablo, que no escribe ni una palabra al respecto, vincula esa transmisión del pecado hereditario con el acto sexual y con la concupiscencia carnal egoísta ligada a él. Porque es cierto, San Pablo no nos va a hablar de esto, pero este sí, se detiene en la parte sexual. Si Agustín sitúa la sexualidad en el centro de la naturaleza humana, ¿y qué teólogo sabía eso por experiencia más que Agustín? ¿Y quién podía describir mejor que él los procesos interiores del hombre? Ningún otro autor de la antigüedad dispuso de tal capacidad de autorreflexión analizadora como Agustín, porque este es como se está psicoanalizando. Por eso dijimos que era una psicologización lo que está haciendo para la interpretación de la disposición humana a recibir la gracia. Pero de este enfoque de solución se desprendía otra cuestión. Si es Dios el que obra todo lo bueno en el hombre corrompido, entonces se plantea el problema de la gracia y la libertad. ¿Dónde queda pues la libertad del hombre si todo acontece mediante gracia de Dios y hasta la voluntad buena tiene que ser donada por Dios? Porque ese es otro aspecto, la libertad de conciencia, que en el cristianismo ha tenido muchos vaivenes, muchísimos vaivenes. Desde el periodo anterior a San Agustín, donde se respeta la libertad, con Agustín que empieza a restringirse, después veremos con Tomás de Aquino que otra vez tiende
a esta libertad, entendida en el concepto de la libertad como la vemos nosotros. Y así, en distintas etapas, hasta la actualidad. ¿Se dan cuenta? Estamos en los puntos esenciales del discurso. ¿Ya? Estas son las claves. Estas son las claves en las cuales gira alrededor todo. Todo. Y una pequeña estampa para relajarnos después de todo esta cuestión tan compleja en la que nos hemos metido. Aquí estamos viendo una estampa del Pirineo aragonés. Este es un pueblito aragonés en la región del Ribagorza. Miren qué bonito. Esto es verano. Imagínense en invierno. En invierno está todo blanco, blanco, blanco. Esto es verano. Sigamos, pues. Hemos dejado ya las imágenes del portal de la Catedral de Tudela y ahora vamos a empezar a ver imágenes de un monasterio emblemático que es San Juan de la Peña. Es cerca de Jaca, en la provincia de Huesca, en Aragón, España. Este monasterio es, bueno, primero está en la ruta a Santiago. Esta es la ruta aragonesa. Por otro lado, es un monasterio templario. Está esculpido dentro de la roca. Aquí solo ustedes están viendo la fachada. Las imágenes que veremos a continuación, todas están dentro de esta gran peña. Por eso se llama San Juan de la Peña. Y según la tradición, aquí estuvo resguardado el Santo Grial durante el dominio musulmán en la región. ¿Ya? Entonces ahí se protegían. Después, según la tradición, el Santo Grial aparece en Valencia. ¿Qué es el Santo Grial? El Santo Grial es el copón donde tomó el vino Jesús el día del Jueves Santo. ¿Ya? Del Jueves Santo. Y sobre esto las leyendas han ido y venido. ¿Es realmente el Santo Grial lo que ustedes ven en Valencia? Pues no podríamos decir que sí. ¿Ya? Pero es bonito cuando ustedes están enfrente y decir, ah, bueno, podría haber sido. Bueno. Bien, sigamos pues. Pero, ¿por qué hay tantos hombres que no se salvan? Cuanto más se enfrasca Agustín en la controversia con los pelagianos, tanto más se radicaliza su posición. Esto se manifiesta de forma meridiana en su doctrina de la doble predestinación. De la predestinación a la bienaventuranza o a la condenación. Bueno, hay una escena también que se cuenta de la vida de Agustín, que estaba en estas, porque aquí va relacionado la fe. La fe es un don del Espíritu Santo, que es el dador de la gracia. Bueno, entonces él estaba de darle vueltas a la cabeza a este tema, y entonces mira a un niño, otros dicen de que es un angelito, en el mar, abre un hoyo en la playa, y está corriendo con sus manitas, lleva agua del mar, el pocito que hizo. Y San Agustín le pregunta, ¿y qué estás haciendo, niño? Y le dice, quiero que entre el agua del mar en este agujero. Entonces Agustín le dice, no, eso es imposible. Entonces le dice, es tan de igual de imposible como lo que tú pretendes de entender con la sola razón la acción de la fe y la gracia. Eso lo cuentan los agiógrafos de la vida de Agustín. Para que vean cómo se fueron construyendo en torno a él estas historias. Por supuesto que aquí uno la cita, ¿verdad? Porque este señor es muy, como pueden ver, muy racional. Panga, panga, panga. Seguro Frenzel sí, pero ese será en otro texto. Muy bien. Ella llegará a tener en la cristiandad occidental un enorme efecto que bien puede calificarse de inquietante. Según Agustín, Dios, para rellenar en otros seres racionales una concepción gnóstica, el vacío dejado por los ángeles caídos ha predestinado de antemano a la felicidad solo a un número fijo, relativamente pequeño, de personas en contraposición a la gran masa de la condenación. ¿Pero es este compatible con la idea de la bondad de Dios? No del todo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ustedes ven? Y estas ideas, las repito,
Dios, para rellenar con otros seres racionales el vacío dejado por los ángeles caídos, ha predestinado de antemano a la felicidad solo a un número fijo, relativamente pequeño de personas, en contraposición a la gran masa de la condenación. ¿Qué le suena a esto? Y estamos hablando de una afirmación del siglo V. Y estoy seguro que alguna o alguno de ustedes esto ya lo oyó en otras versiones. En la salvación de los hombres se manifiesta, dice Agustín, la misericordia de Dios, que regala la bienaventuranza eterna sin derecho jurídico alguno. Si bien bajo la previsión de los méritos humanos. Por eso es que el cristianismo católico se basa en una carta de Santiago y que también Pablo ya lo había dicho, que de qué servía. Bueno, Pablo dice que sirve hacer un montón de cosas si no hay amor. Y Santiago dice de qué sirve decir que amamos a Dios si no hacemos obras por el prójimo. Entonces, en el catolicismo cristiano, y también lo vamos a ver en la ortodoxia, el hombre tiene que hacer méritos para ser merecedor de lo que está recibiendo sin merecer. O sea, lo recibe, no lo merece. Entonces hace un esfuerzo para ser merecedor de lo que ya recibió sin merecerlo. No sé si me he explicado. Esto me parece como silogismo, pero... Es decir, no es una acción pasiva, sino también tiene que ser una acción práctica. Estar constantemente como diciéndole a Dios, sí merezco lo que me estás dando. Mira la raja que le estoy sacando. O sea, y por eso se van a tomar estas, ¿cómo se llama? Esta parábola de los talentos. Cuando se dice, le dio 10, le dio 20, al que le dio 5 le dio 10, al que le dio 1 lo enterró. Pues ese que le dio 1 no era merecedor de eso y por eso se lo quita. Entonces, para evitar que nos lo quiten, tenemos que ser merecedores de lo que se nos dio sin merecer. Esa es otra explicación que se da a esto. Pero en el rechazo de la gran mayoría de los hombres se manifiesta, sigue diciendo Agustín, la justicia de Dios, que no quiere el mal, pero que lo permite en virtud de la voluntad libre del hombre, y que así deja que la mayoría de los hombres sigan su camino en la condenación eterna. O sea, como ven, aquí se ve el pesimismo que ya nos anunciaba Kuhn sobre Agustín. O sea, Agustín lo que viene a decir es, bueno, Dios los deja que se condenen, ¿no? Allá ellos, porque son libres, ¿no? Y a los poquitos les va a dar las gracias para que no se salgan del carril, ¿no? Y Kuhn afirma, qué gran diferencia con Orígenes y con su doctrina de la reconciliación universal. Una doctrina terrible que Calvino llevará hasta sus últimas consecuencias. Surgen contrapreguntas. A partir de esto vienen unas preguntas. Siempre digo, esta clase va a ser corta y no hay manera que avancemos. Contrapreguntas. Represión de la sexualidad, cosificación de la gracia. Sin duda, Agustín tiene el gran mérito de haber reorientado con energía la teología occidental, proclive a la justificación por las obras, al mensaje paulino de la justificación, que había perdido toda actualidad con la desaparición del judeocristianismo en el cristianismo helenista, y de haber remitido así la importancia de la gracia. Mientras que la teología oriental siguió muy marcada por la impronta juánica y la problemática paulina de la justificación con su antítesis a favor del discurso de la divinización del hombre, quedó descuidada de forma mayoritaria. Agustín, en virtud de sus experiencias vitales y de su profundo estudio de Pablo, convirtió la gracia en el tema central de la teología occidental. Y también en este campo encontró innumerables formulaciones latinas convincentes. Frente al moralismo bastante extendido de la Iglesia latina antigua y que se basaba en demasía en las prestaciones de la persona, Agustín muestra cómo todo se basa en la gracia de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice. Entonces, la gracia es la que hace que la persona cambie. Según Agustín, el cristianismo debía presentarse, pues, no como una religión de obras y de la ley, sino como una religión de la gracia. Esto es platonismo puro y duro. ¿Por qué? Porque es pura
Esa es la pura idealización platónica. La gracia es como la realidad y la imperfección de las obras es la apariencia. ¿Ya? Eso es lo que se encierra en estas afirmaciones. Por eso es que Lutero se va a inspirar mucho en San Agustín, porque aquí estamos viendo como el protoluteranismo. Pero, claro, en el cristianismo católico se van a después a conciliar las dos. La gracia con las obras, ni una más que la otra. Pero esta gran prestación de Agustín ha sido alabada con frecuencia y no es necesario que la destaquemos más. Sí, ni siquiera de forma mínima se puede honrar aquí esta obra que hace época y todo cuanto Agustín escribió con inteligencia y profundidad, con brillantez y emoción sobre la ansia de felicidad del hombre en el mundo, bajo el dominio del pecado y la soberanía de la gracia. Todas las profundas ideas sobre el tiempo y la eternidad, espiritualidad y devoción, entrega a Dios y alma humana. Repitámoslo de nuevo, nos dice que en el marco de nuestro análisis de paradigmas, tiene que tratarse ante todo de elaborar la diferencia que se perfila poco a poco entre la espiritualidad de cuño helenista y la de cuño latino en el cristianismo, y que engendra el vuelco del paradigma vetero-eclesial helenista al latino medieval. Por consiguiente, no puede ocuparnos aquí en toda amplitud y profundidad los contenidos teológicos, pero sí los paradigmáticos cambios de aguja de este gran teólogo, perceptibles en el medioevo y en sus crisis, la reforma e incluso en la edad moderna, exactamente. Porque antes, si ustedes se acuerdan, lo que estaban definiendo era la Santísima Trinidad, cómo es, cómo podemos explicarlo, y antes de eso, qué pasaba con los que juraban del cristianismo, lo recibimos, no lo recibimos, y antes de eso era, ¿tenemos que seguir los preceptos judíos, sí o no? No, porque Jesucristo nos dijo que toda la ley se reduce a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí todavía es el amor, el compartir y tal. Aquí ya estamos viendo las complejidades, porque el paradigma está cambiando. Entonces, aquí entramos al paradigma medieval, que es el pecado, el sexo como pecado, la gracia, la justificación y las obras. Y gracias a esos principios es que después tendremos ese crecimiento económico en la Baja Edad Media, producto de los que empezaron a rotular esto, que van a ser los monjes. Y es lo que nos lleva al feudalismo como modo de producción. ¿De acuerdo? No podemos entender el feudalismo como modo de producción sin tomar en cuenta el paradigma de las ideas que lo está moviendo. ¿Qué es esto? Obviamente, si seguimos el planteamiento de Marx, es el modo de producción lo que está determinando estas ideas. Pero estas ideas son un motor para todo lo que pasó durante 10 siglos. Y como bien nos dice Kuhn, hasta la edad moderna, y yo les añado, contemporánea, sigue vigente esto. Y ahora más que nunca. Increíblemente más que nunca. Y no puede haber la menor duda de que Agustín, frente al primado griego de la inteligencia, defiende de forma tan impresionante la primacía de la voluntad, del amor, que osa escribir una frase tan atrevida como dilige et quod vis fac, ama y haz lo que quieras, que supo escribir con tal grandiosidad la gracia de Dios, que ese mismo Agustín es también responsable de desarrollos altamente problemáticos en la Iglesia Latina, en esto en 3 puntos decisivos. Bueno, San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Lutero lo transformará en peca y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se te fue dada desde el momento de la crucifixión de Cristo. Y por eso es que Lutero rompe con este paradigma. De hecho, es el que lo va a romper. Más bien, el que le va a dar el remate final, porque esta ruptura ya se va a empezar a dar. Como bien lo explica en Kuhn, siguiendo la teoría del paradigma de Kuhn, ya dentro de la misma paradigma están las semillas de su descomposición. ¿Ya?
Y lo que estamos viendo con Lutero es el remate final. La gracia es importante, dice Agustín, porque sin la gracia el hombre por voluntad no lo puede hacer. No lo puede hacer. Ahora, la gracia va a mover al hombre a hacer cosas buenas. Eso es en síntesis. Si las cuestiones que acabamos de ver se nos complican mucho, esa sería la síntesis. Uno. Bueno. ¿De qué se está refiriendo? Porque como yo le hice esa acuñación, vamos a ver. Los 3 puntos decisivos son estos. El primero, la represión de la sexualidad en la teología e iglesia occidentales. Cierto que Agustín acentuó más que otros teólogos, por ejemplo, San Jerónimo, la igualdad de hombre y mujer, al menos en el plano espiritual, con respecto a la inteligencia racional, por ser imagen y semejanza de Dios. Pero al mismo tiempo, se atuvo a la entonces admitida forma general de subordinación de la mujer en el aspecto físico según Génesis 2, que la mujer está creada del hombre y para el hombre. Y eso ya lo decía cuando les comentaba y les parafraseaba la narración del Génesis del pecado original, ¿ya? Como ahí mismo dice que va a quedar supeditada. Y lo va a desarrollar. Es problemática en todo esto la teoría que Agustín tiene de la sexualidad y del pecado, porque para Agustín era claro que en un plano ideal, las relaciones sexuales debían tener lugar solo para engendrar hijos. El deleite sexual buscado por sí mismo es pecaminoso y debe ser reprimido, dice San Agustín. Era inconcebible para él que el deleite sexual pudiera incluso enriquecer y profundizar la relación de esposo y esposa. ¿Qué carga tan enorme significó esta herencia agustiniana en la heretización de la libido sexual para hombres y mujeres de la Edad Media, de la Reforma y de tiempos bastante posteriores? En efecto, incluso en nuestros días, un papa ha proclamado con toda seriedad la idea de que también en el matrimonio un marido puede mirar de forma impura a su esposa si va a caerse solo por el placer. Y estamos en el siglo XXI. Entonces, para quien me preguntó sobre la sexualidad en el cristianismo, aquí está la respuesta. Este es el punto de partida. Antes no se hablaba de esto. Si ustedes se dan cuenta, en las clases anteriores, los teólogos no trataban esa materia. A partir de aquí ya empieza a ser motivo de tal. Y otra pequeña toma para relajarnos después de esto. Y entramos ya al último tramo. Eso también en los Pirineos. Esto es, lo que estamos viendo a la derecha, la izquierda, es una iglesia románica en uno de los valles en Soria. Eso es Castilla y León. 2, la cosificación de la gracia. Ese es el segundo punto. En la teología y espiritualidad occidental, mientras que el Oriente no desarrolla ninguna idea que pueda corresponderse con la concepción latina occidental de una gracia creada, gratia creata, y permanece interesado en la esperada total divinización del hombre, en su inmortalidad y carácter impercedero. Y el latino tertuliano entiende la gracia no tanto en el sentido bíblico del término, como iniciativa de Dios y remisión de pecados, sino conectado con ideas estoicas como vis en el hombre, una fuerza más poderosa que la naturaleza. Natura es en tertuliano donde se encuentra por primera vez la contraposición de naturaleza y gracia. O sea, no es tanto la acción de la gracia en el hombre, sino es una fuerza que estoicamente se va desarrollando. Y así también para Agustín, la gracia del perdón es solo la preparación a la gracia de la inspiración, que es derramada en el hombre como una sustancia gratuita, dinámica, sanante y transformante. La gracia infusa, algo así como un carburante sobrenatural que mueve la voluntad, incapaz de por sí. Agustín se refiere aquí con la gracia menos al Dios viviente que es benigno con nosotros, que una gracia criada distinta de Dios mismo, independizada, ligada casi siempre al sacramento, de la que no se dice ni una palabra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la teología latina y la iglesia occidental del medioevo, una iglesia de gracia y sacramentos, se concentrarán por completo en esa gracia en contraposición total con la teología griega.
Aquí está una separación enorme. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, pues ya son más parecidos, pero aquí hay una contradicción enorme. Y esto que acabamos de explicar de Agustín será lo que más va a inquietar a Lutero. ¿Cómo saber si realmente está en gracia? Y esto, porque Lutero, bueno, Lutero tengo para hablar de él un montón, ¿verdad? Solo quiero decirles esto porque cuando ya estemos en Lutero, todo le voy a decir, ¿se acuerdan cuando les dije de Agustín? Pero era el momento de explicar. Y no me meto más porque ya son las 9 y todavía nos faltan como 2 diapositivas. Y 3, el temor de la predestinación en la espiritualidad occidental. Mientras que los padres de la iglesia griega sostienen la capacidad de decisión humana antes y después del pecado original, y no conocen una incondicional predestinación divina a la salvación o a la condenación, e incluso creen en parte como Orígenes y los origenistas en una reconciliación universal. Orígenes cree que Cristo reconcilió a la creación con Dios. Y ahí está. El Agustín anciano, en una reacción excesiva al pelagianismo, tomó una concepción maniquea mitológica. Además, neutralizó por completo el significado universal de Cristo y lo redujo de forma individualista en total contraposición a Pablo. Las aseveraciones de la carta a los romanos sobre Israel y la iglesia. Pero, ¿qué Dios es ese que ha destinado desde un principio a hombres innumerables, entre ellos incluso a innumerables lactantes no bautizados, en virtud de su justicia a la condenación eterna, aunque en formas quizás suaves? Esta es la pregunta que se formula ante esta aplicación. Juan Crisóstomo, contemporáneo bizantino de Agustín, había acentuado de forma expresa que los niños pequeños son inocentes, porque en su comunidad creían algunos que se les puede matar mediante brujería y que sus almas estaban poseídas por demonios. Entonces él dice, no, los niños son inocentes. Pero Agustino contribuyó menos también al temor a los demonios en la iglesia occidental. Por eso fue que les puse las figuritas de los demonios. Y alguien de ustedes me preguntó, ¿cuándo nace el demonio? Aquí también. Ven lo fundamental que ha sido Agustín en todo el constructo del discurso. Su doctrina de predestinación, aunque fue rechazada ya por Vicente de Lerin como innovación chocante contra el principio de lo católico, lo que por doquier, lo que siempre, lo que es creído por todos, y hacia un modo alguno gozó de una recepción unánime en la iglesia medieval, inoculó, sin embargo, en muchas personas, incluido Martín Lutero, una angustia de conciencia en torno a la salvación de su alma, que no se ajusta al mensaje de Jesús y contradice la voluntad salvífica universal de Dios. O sea, Lutero tenía razón en esto. ¿Por qué? Porque era una angustia. Ahora, la respuesta que le va a dar, verán que tampoco es tan liberadora. Si no, no tendríamos todas las confesiones que tenemos en la actualidad. Hasta el mismísimo Henry Moreau, patrólogo francés, que con tanta benevolencia interpreta a Agustín, no puede menos de afirmar: si con frecuencia errores graves han desfigurado su propio pensamiento, como la historia de su influencia pone de manifiesto, Agustín mismo es responsable de ello en una buena parte. O sea, el que mete el miedo al pecado es San Agustín. A más tardar, desde el Sínodo de Orange en el 529 y de su provisión pontificia en el 530, el Agustín, sospechoso de herejía, comenzó a convertirse en el indiscutido padre de la teología occidental. Y esto se va a romper hasta que aparezca Santo Tomás de Aquino. Para la vida cristiana de los laicos en el mundo, por el contrario, partieron de Agustín pocos impulsos, pocos también para una espiritualidad cósmica, pero sí para las especulaciones sobre Dios. Y de hecho, Agustín puso acentos del todo nuevos, no solo en cuestiones de moral sexual o en cuestiones de doctrina de la gracia y de los sacramentos, sino también en la doctrina sobre Dios, sobre todo en la nueva reflexión de la tradición cristiana sobre la Trinidad, donde él va bastante más allá de lo que habíamos oído hasta entonces de los griegos, sobre todo de los capadocios, sobre la unidad y trinidad de Dios. Y esa es la parte que sigue en el libro de Hume, pero no la vamos a tratar, ¿ya? Pero que sepan que
lo que habíamos estudiado de la Trinidad, que es todavía lo que sigue vigente. San Agustín lo va a complicar un poquito más, pero no nos vamos a meter a esa complicación. Si ustedes quieren profundizar en qué dijo San Agustín sobre la Santísima Trinidad, ahí está el libro, todos lo tienen, todas la tienen y lo pueden ver. Para la próxima clase volvemos a la historia. Ya vamos a dejar un poco la teología porque es un dolor de cabeza. Conclusión. En San Agustín vamos a empezar a encontrar los principios elementales del cristianismo hasta en la actualidad. La sexualidad como pecado, el temor de Dios, el temor a la salvación y si realmente tenemos la gracia para salvarnos o no. Y de aquí nace la idea de la predestinación. Y después todas esas teorías del rapto, de los elegidos, de los 144,000 de los testigos de Jehová, de los que se iban a entrar, y todas estas elucubraciones que siguen presentes en la actualidad, vienen de aquí. Muy bien, valientes. Pasamos esta parte difícil, pero que había que hacerla, porque así ya podemos tener una visión más acabada y que va a responder a muchas de nuestras inquietudes sobre el cristianismo. ¿Alguna pregunta, comentario, aclaración que ustedes consideren necesaria? ¿Algún aspecto merecedora de profundizar? Saben que tienen, aunque sea unos minutitos, en lo que tienen ganas de seguir. Si no, el próximo martes prometo una clase ya histórica. Ya vamos a dejar un poco elementos teológicos, pero si no usamos la teología, esto no se puede entender. Tienen los micrófonos a su disposición. ¿No? Muy bien, pues entonces que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias y vuelvo al ofrecimiento. El próximo martes tendremos una clase más light, hoy sí, muchísimo más light. Que pasen buenas noches y que descansen.